muchachos, estar acá frente a ustedes. Agradezco a la directiva poder haber considerado mi nombre para colocarme en este breve devocional. Tampoco voy a pasar aquí mucho tiempo disertando, haciendo teología, pero sí tocando este tema que me parece que es muy importante para todos los jóvenes que estamos acá. Me incluyo allí, aunque ya tenga 43 años recién cumplido. Pero voy a incluir allí. Me gustaría que leyeran conmigo, por favor. Vamos a estar leyendo Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos a estar leyendo desde, o mejor dicho, vamos a leer solamente el versículo 22. Es que nos interesa en este momento. Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. El tema que se me ha confiado en esta tarde es el tema de que Dios desea que seas fiel antes que el talentoso. Sabes que cuando me propusieron este tema, recordé algo que sucedió en las redes sociales y fue bastante comentado, de un pastor que está ahorita en los Estados Unidos que abrió digamos, como el casting, o abrió la posibilidad de que cualquier músico, cualquier cantante, cualquier persona con talento se anotara o aplicara para estar en el grupo de alabanza de la iglesia. Imagino que ustedes ya saben de qué estoy hablando. Este pastor decía: abstenerse los salmistas, abstenerse los adoradores, abstenerse salmistas y adoradores. No recuerdo cuál fue el otro término que utilizó, pero sí decía: vengan los talentosos. ¿Ok? Entonces, cuando leemos acá Gálatas versículo 22, 5:22, nos estamos dando cuenta que hay un contraste que el apóstol Pablo quiere mostrarnos a nosotros de cuál debe ser la vida, cuál debe ser el actuar de un creyente. Ahí te está ofreciendo un contraste de las personas que andan conforme a la carne y cómo es el vivir diario de una persona que vive de acuerdo al Espíritu. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, me gustaría definirle. Me imagino que ya ustedes han venido hablando de ese tema. De repente, cuando vieron la publicación que decía fidelidad inquebrantable, surge la pregunta inmediatamente: ¿qué es fidelidad? La fidelidad tiene que ver con la firmeza y la constancia en las ideas y en las obligaciones. Es el cumplimiento de los compromisos establecidos. Y aunque este congreso se llama Fidelidad Inquebrantable, fieles hasta el final, ¿no? Entonces, así, fieles hasta el fin, hace la alusión a ese mensaje de que el llamado es para nosotros, para que nosotros seamos fieles. Sin embargo, las canciones que hemos tenido, que hemos cantado, alabado acá, nos damos cuenta que todo el tema de la fidelidad va enfocado en Dios, porque Dios es fiel y nosotros lo sabemos. Ahora, ¿Dios es fiel a qué? ¿Dios es fiel a qué? A mí. Dios es fiel a lo que yo le pida. Dios es fiel a lo que yo quiero. ¿A qué es fiel Dios? Entonces, si nosotros sabemos que Dios es fiel, también surge una pregunta: ¿nosotros podemos tener esa fidelidad igual a Dios? ¿Nosotros podemos ser tan fieles como lo es Dios? Pero déjenme decirle que por nuestras propias fuerzas no podemos ser fieles. Simplemente, si nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón y si el Espíritu Santo mora en nosotros y nos transforma en verdaderas nuevas criaturas, entonces cuando nosotros vamos a aflorar todo esto que acabamos de leer en este texto. Para un joven que es talentoso, para un joven que procura ser la lumbrera entre los amigos o en la iglesia, va a aplicar lo de las obras de la carne. Y cuando usted lee aquí en Gálatas 5, usted se va a dar cuenta cómo anda una persona que anda conforme a la carne. Lea conmigo el versículo 16, a partir del versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu
y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Hablando de contraste, ¿verdad? Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero os digo, guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que la practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, fíjense ustedes, una persona que no se ha dejado guiar por el Espíritu Santo, un joven que ha estado a espaldas a los preceptos del Señor, va a manifestar todo este tipo de cosas, porque anda conforme a la carne. Usted dirá, hermano, pero aquí se está tratando de la fidelidad desde un joven creyente. Bueno, quiero decirle a usted, joven talentoso, que usted necesita del Espíritu Santo. Usted necesita de que su vida sea un reflejo de lo que Dios es. Si Dios es fiel, y lo hemos cantado, hay muchas canciones que pudiéramos cantar en esta tarde. Las canciones de Marcos Witt, las canciones de Jesús Adrián, las canciones inclusive de la IBI tratando acerca de la fidelidad. Y nosotros siempre vamos a escuchar que esa fidelidad se refiere a esa fidelidad que es inquebrantable, que viene de Dios, pero que es la misma fidelidad que el Señor pide que nosotros practiquemos. Allí cuando ustedes encuentran, en el versículo 22, que fue el que leímos, habla de los frutos del Espíritu. Ahí usted se va a encontrar, en su versión, se va a encontrar fe. Hay otras versiones que esta palabra fe es sustituida por fidelidad. Fidelidad. Y como le dije hace un momento, la fidelidad apunta hacia la firmeza o la convicción de la práctica o de hacer algo, de estar aferrado, cumplir lo que se ha prometido. Dios es fiel, eso lo sabemos, Dios es fiel. Y usted va a encontrar en toda la Biblia muchas referencias acerca de que Dios es fiel. ¿Y a qué Dios es fiel? Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Él no va a variar en su palabra. ¿Usted sabía que Dios es fiel cuando te provee? Sí, es fiel cuando te provee. Dios es fiel cuando te salvas una vez que tú te arrepientes. Pero también Dios te condena cuando tú pecas. Dios también es fiel inclusive cuando tú estás pasando necesidad. Dios es fiel aun cuando tú estás pasando por enfermedad. Dios es fiel inclusive cuando oras por un familiar y ese familiar muere. Dios es fiel aunque tú sientas que estás tocando fondo. Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Y uno dice, hay mucha gente que se cuestiona, ¿cómo Dios puede ser fiel cuando yo estoy con necesidades tan profundas? Aquí encontramos en Corintios cuando Pablo decía, mira cómo ando andrajoso, mira cómo ando sucio. Pero él glorificaba a Dios en medio de su abandono, en cárceles, en prisiones, siendo golpeado, siendo abandonado por la gente. Él manifestaba la fidelidad de Dios en todo momento. Ahora, joven, la preocupación de este tema, y entiendo que es lo que le preocupa a la Ageo cuando quería tocar este tema, es que por supuesto dentro de nosotros los jóvenes siempre procuramos resaltar, porque es parte de la naturaleza de un joven, ¿no? De ser protagonistas en lo que estamos haciendo. Si venimos al Congreso, que quisiéramos tocar, ¿o no? ¿No le gustaría tocar? A los músicos que no han tocado todavía o que no tuvieron la oportunidad de tocar, claro que nos gustaría. Nos gustaría que nos tomen en cuenta para estar aquí montados, cantando, estando en el coro. Claro que sí. Claro que sí. Pero necesitas, joven, entender que aún en tu talento o ejecutando el talento que el Señor te ha dado, tú necesitas mantener firmes tus convicciones. Esa firmeza en tus convicciones. Tú no puedes negociar el honrar a Dios. Tú no puedes negociar el serle fiel a Dios porque tú quieras resaltar, porque tú quieras ser el mejor, porque tú quieres tocar acá. Pero ¿para qué quieres tocar? ¿Para ti
o para Dios? Dios desea que tú seas fiel antes que talentoso. Pero eso no significa que tú vas a dejar de ser talentoso. Porque para eso nosotros estudiamos, ¿verdad, hermano? Cuando queremos ser un músico de calidad, nosotros estudiamos. Pero como yo le dije a un joven en estos días, que me decía con mucha alegría, hermano, voy a tocar en el confort. Y yo le digo que los aplausos sean para Cristo. Porque por supuesto ya estaba pensando en esto. Porque nosotros tenemos que enfocarnos que nuestro talento es para el Señor, para exaltar el nombre del Señor, no para exaltarnos nosotros mismos. Si tú eres creyente, joven, que estás acá, y que de alguna manera el Señor te ha dotado de talento, porque sé que lo tienes, de cualquier tipo, no nada más tocando, no nada más predicando, no nada más tocando un instrumento, de cualquier tipo de talento que el Señor te haya dado, debes recordar que como creyente, tú tienes que reflejarte en ese contraste que el apóstol Pablo está haciendo en Gálatas, de los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que irradia de un joven que cree en Cristo? ¿Qué es lo que irradia a un joven que cree en Cristo? Leemos el 22 entonces. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nos toca evaluarnos a nosotros mismos, saber si nosotros estamos siéndole realmente fiel a Dios. Ahora, lograremos ese nombre, eso que está allí escrito, esa propuesta, fieles hasta el fin. Sí lo podemos lograr, solos no lo vamos a poder lograr. Nosotros dependemos del Señor. Nosotros no podemos con nuestra propia fuerza, porque nuestra naturaleza, muchachos, es engañosa. Nuestra naturaleza es avara, nuestra naturaleza es egoísta. Nosotros queremos brillar, nosotros queremos ser superiores a los demás. Nosotros no nos importaría. Eso es lo que es nuestra naturaleza sin Cristo. No nos importaría pisar a otro para nosotros subir. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros somos asesinos por excelencia. Sin Cristo nosotros fuésemos asesinos, violadores, nosotros fuéramos la miseria de este mundo. Pero en Cristo, solamente en Cristo, podemos reflejar estos frutos que nos manda a practicar el apóstol Pablo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos salgamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es nuestra práctica? ¿Refleja a Cristo? Son preguntas que debemos reflexionar. En el momento de ejecutar nuestro talento delante de Dios, ¿nosotros realmente estamos glorificando al Señor con lo que hacemos? ¿O estamos llenando nuestro propio ego? Necesitamos reflexionar al respecto. Amén. Ser fiel es ser confiable, firme, incondicional. Y la Biblia habla de esta clase de fidelidad en 4 maneras. ¿Cuáles son las 4 maneras que la Biblia lo plantea? Primero, como un atributo de Dios. Dios es fiel. En segundo lugar, como una cualidad en algunas personas. ¿Ok? En tercer lugar, como una característica que muchas personas no tienen. Muchas personas infieles. Muchas personas que no son constantes o no son firmes en sus convicciones. Por cualquier cosa se desvían de lo que deben practicar. Que esa es parte de nuestra naturaleza. Nosotros también somos propensos a caer en eso. Y la cuarta, muchachos, es un don del Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos hace a nosotros ser fieles. Pero por nuestra propia fuerza no vamos a poder ser fieles. Solamente a través de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Muchachos, voy a dejar el tema hasta acá. Ya es la hora. Les pido por favor que se pongan de pie un momento. Y vamos a estar orando. Me gustaría, muchachos, que ustedes, esta pequeña reflexión que le acabo de dar, usted pueda llevársela en su corazón con mucho amor, con mucho cariño,
y que podamos serle sinceros al Señor cuando nuestro ego se pone por sobre lo que nosotros deberíamos ser. Si el Señor te ha colocado a ti en lugares de autoridad, si el Señor te ha tocado a ti en posiciones importantes, no te sientas el mejor. Solamente siéntete útil al Señor. El Señor quiere que seas fiel antes que talentoso. Busca la excelencia, pero dale la gloria al Señor. Amén. Amado Señor, te doy las gracias por esta tarde. Gracias por permitirnos reflexionar en tu palabra, Señor. Gracias por hacernos entender, Señor amado, que somos hijos tuyos, que solamente tú nos puedes dar esa fuerza de cumplir ese estándar que tú quieres de tu pueblo, de tus hijos, Señor amado. Ayuda a cada joven que está acá. Es posible que en su inmadurez no entienda las dimensiones de estas palabras, pero que en el momento indicado el Espíritu Santo pueda traérselo a su mente y que ellos puedan ser cristianos íntegros, personas, Señor amado, firmes en sus convicciones, y que nada en este mundo los pueda hacer desviar de lo que ellos son como creyentes. Bendice a tu pueblo, Señor amado, y bendice a los hermanos que en este momento están asumiendo posición de liderazgo, que en su iglesia están tocando un instrumento, o que en su iglesia están enseñando, o que en su iglesia están dirigiendo una célula, que en sus iglesias están guiando a los niños, adolescentes a tu palabra, Señor. Ayúdalos, Señor amado, a ellos luchar contra esa naturaleza pecaminosa que quiere ser el protagonista y el centro de las acciones. Que ellos puedan, Señor, reconocer tu gloria en medio de todo lo que hagamos, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Brinden un fuerte aplauso al Señor. Y que Dios me los bendiga, muchachos. Amén.